Y bueno, soy docente aquí de la Cátedra de Fisiología en lo que viene a ser Fisiología y Fisiopatología aquí en la San Martín, ¿no? Ya nos vamos a ver en el hospital, pero en el hospital dicto para la Facultad de San Fernando lo que es Medicina 1, Medicina 2, ya nos vamos a ir por allá, pero ustedes son parte de mi familia, así cuando los vean por allá, yo me los jalo para que pasen visita conmigo. Bien, vamos a hablar hoy día sobre lo que es neumofisiología. Y la mecánica de mi clase es la siguiente: escuchen, mucho de lo que yo pregunto en el examen lo hablo y no está en las diapositivas, lo explico. Le meto muchas imágenes, como van a ver, y pienso que la explicación vale mucho más que las palabras. Así que por favor, escuchen, atiendan y al final algún tipo de pregunta. ¿La clase hasta qué horas debería durar? 4:50. 4:40. Excelente. Entonces a lo mejor podemos avanzar más de una clase hoy día. Comenzamos. Todo esto lo que vamos a ver hoy día, correspondiente a lo que es neumofisiología 1, vamos a comenzar con lo que viene a ser la función ventilatoria. Pero previamente entendamos cuál es la función del aparato respiratorio. El aparato respiratorio no solamente sirve para que entre gas y salga gas, para que entre oxígeno y salga CO2. Esa es, digamos así, la función más básica. El aparato respiratorio es un sistema muy complejo que trabaja también como sistema metabólico, homeostático, endocrino, neuroendocrino, regulador del balance de la temperatura corporal y también tiene una función excretora. En orden, nos permite respirar, nos permite botar el exceso de toxinas, sobre todo toxinas gaseosas. El ejemplo más frecuente es el consumo de alcohol. Pregunta: cuando consumen alcohol y pasan por el dosaje etílico, no el de la sangre, sino el de la maquinita que tiene el policía, ¿qué te pide el policía? ¿Que escupas o que soples? Que soples, porque el alcohol y muchas sustancias volátiles, nocivas, se eliminan por los pulmones. El órgano de los pulmones también metaboliza, por ejemplo, vitaminas, metaboliza medicamentos, metaboliza hormonas. Por ejemplo, un derivado de la vitamina D pasa por los pulmones en algún momento de su desarrollo, de su metabolismo. Otro sería la famosa ECA, la enzima convertidora de angiotensina. ¿La han visto en cardiofisiología, sí o no? Esa enzima se encuentra en los pulmones. Cuando hace calor, ¿respiro más lento o respiro más rápido? ¿Respiro más lento? Más rápido, porque intento botar calor a través del aire caliente por convección. Por una parte controlo mi temperatura corporal, pero por otra parte elimino más cantidad de agua. Por lo tanto, los pulmones son muy complejos, tienen múltiples funciones, pero aquí vamos a tocar sobre todo la función respiratoria. Muy bien, comenzamos. Función ventilatoria tiene que ver con el permitir el ingreso del aire atmosférico rico en oxígeno en un 21% hacia los alvéolos y botar de los alvéolos el aire que está cargado de CO2 hacia el exterior. Por lo tanto, la función ventilatoria permite, en primera instancia, que el oxígeno pase del medio ambiente hacia los alvéolos, para que después pase de los alvéolos hacia la sangre y de la sangre a los tejidos. Por lo tanto, la función que tiene que ver con ventilación, que tiene que ver con oxigenación, tiene como fin fundamental proveer oxígeno a los tejidos. Una pregunta: ¿cuál es la presión parcial de oxígeno de la atmósfera? ¿Cuánta es la presión parcial de oxígeno de ahorita, del aire atmosférico? Sería el 21% de 760. Estamos hablando 156. Es la presión de oxígeno que se mete por la nariz. Pregunta: ¿cuánto llega hacia el alvéolo? 100 llega al alvéolo. Y ahí pasa la sangre y pasa más o menos a 98. Y ahí llega a la célula, y a la célula llega 25. Y al final la pregunta es: el oxígeno que he recibido por la nariz, ¿hacia dónde va? ¿Hacia qué parte de la célula va? A la mitocondria. ¿Y a la mitocondria cuánto le llega? Le llega 3 a 7 milímetros de mercurio. Por lo tanto, de lo que yo recibo, que es una gran cantidad, solamente 3 a 7 milímetros de mercurio llegan a la mitocondria. Por lo tanto, esa pequeña cantidad tiene que ser asegurada por un adecuado funcionamiento del aparato respiratorio. Otro ejemplo es el gas dióxido de carbono, también llamado anhídrido carbónico CO2.
Hay pregunta de biología. ¿Dónde se forma CO2? ¿Dónde se forma? Eso sí, le voy a preguntar, ¿ah? Le voy a preguntar de bioquímica, química, física, matemática, histología, parásito, micro. Les voy a preguntar lo que ya llevaron. Se supone que ya llevaron y ya lo conocen. ¿Dónde se forma CO2 en el cuerpo? ¿De dónde sale el CO2? De la célula, ¿de acuerdo? De la célula. ¿Y la célula dónde lo formó? Durante el ciclo de Krebs, durante la respiración celular, ¿sí o no? Y se formaron los de residuos, ¿no? Agua más CO2. Entonces, el CO2 viene a ser un desecho, un residuo del metabolismo celular. Y así como se forma, tiene que ser eliminado. ¿Qué pasa si yo retengo CO2? No lo quiero eliminar, lo guardo en mi cuerpo. ¿Me puedo morir o no? Sí. ¿Qué se me establece en mi cuerpo si hay mucho CO2? Se me establece una acidosis respiratoria. ¿Y cuál es el problema de las acidosis? ¿Qué hacen las acidosis en el medio interno? ¿Qué hace la acidosis que nos puede matar? Cuando hay demasiados ácidos, demasiados protones, va a haber alteración de la actividad enzimática de múltiples elementos en el cuerpo, va a haber coagulación de proteínas, va a haber salida de potasio hacia el extracelular. Y el potasio, ¿qué función tiene a nivel del músculo cardíaco cuando está en exceso? Cardiofisio, que ya llevaron, ¿ah? ¿Ah? ¿Relaja? No, contrae. ¿Excita o al contrario? Excita. Ya, vuelve a la célula muscular cardíaca menos excitable, ¿sí o no? La repolariza. Y eso genera finalmente menor contractibilidad, bloqueos y paro cardíaco, ¿o no? Sí, entonces es importante que el dióxido de carbono, el CO2, salga del cuerpo. Si se queda, va a haber acidosis, la acidosis conlleva a hipercalemia y la hipercalemia produce problemas cardiovasculares severos, por una parte. Pero por otra parte, el dióxido de carbono te adormece, te puede producir narcosis. ¿No ha ocurrido que han venido algunos de los que no tienen carrito en una combi desde Ate Vitarte y antes de llegar acá a Corregidor están que se duermen? ¿Y siempre se duermen? La pregunta es ¿por qué se duermen? ¿O es que acaso la música arrullante del reggaetón, del cobrador, más los gritos y todo, te mandan a dormir? Lo que pasa es que como todo está cerrado y el peruano le encanta cerrar las ventanas, el motor comienza a liberar anhídrido carbónico y monóxido de carbono. Y eso a nivel neuronal genera depresión. Y al final nos comenzamos a adormecer. Se llama entrar a un estado de narcolepsia, ¿no es cierto? Entonces el CO2 también tiene un efecto negativo sobre la función neurológica. Bueno, lo que queremos es que el pulmón lleve oxígeno adecuadamente a las células y los tejidos y bote el exceso de CO2. ¿Cuáles son las 3 etapas de la fisiología respiratoria que tiene que ver con estos dos fines? Uno sería la ventilación pulmonar, que permite la entrada y salida de aire entre la atmósfera y el alveolo, que es la clase de hoy. La clase, que será mañana, sería mañana o el próximo viernes, tiene que ver con difusión de gases, lo que se llama la hematosis. Y acabaremos todo el capítulo con el transporte de gases desde la célula, desde la sangre hacia todas las células. Muy bien. Entonces comenzamos con mecánica ventilatoria. ¿Cómo se resume la fisiología respiratoria? Se resume en 3 procesos: ventilación, difusión y perfusión. Ventilación, fenómeno mecánico. Yo hago esto. Inspiro, expiro. Cuando vean a una persona haciendo esto como ustedes o yo, está mal llamado decirle estás respirando. Se debe decir estás ventilando. El término es ventilación. El concepto de respiración es un concepto más celular, ¿de acuerdo? Pero ha quedado en el argot popular estás respirando. El término adecuado es ventilar. Cuando ventilo, el aire que tiene oxígeno, el aire atmosférico, ya que este puntero no llega. ¿Alguien tiene puntero, por favor, por ahí? ¿Nadie tiene puntero? Listo. Arriba, el oxígeno que está en el medio ambiente, el 21% del oxígeno, ingresa por las vías aéreas hasta nuestros alvéolos. Una vez que llega a los alvéolos, el oxígeno pasa hacia la sangre por un mecanismo físico-químico llamado la difusión simple.
Y los gases, oxígeno y CO2, se mueven por los tejidos por difusión simple. Eso no genera gasto de energía. Y se van a mover de un lugar de mayor presión o concentración a un lugar de menor presión o concentración. Una vez que llega hacia la sangre el oxígeno, se une a la hemoglobina y por la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos se va hacia todo el torrente sanguíneo, hacia todas las células. Después va a soltar la hemoglobina el oxígeno y se va finalmente esta molécula a las células buscando la mitocondria. Eso sería más o menos a gran escala. Miren, termina aquí, termina en la mitocondria. El oxígeno es el fuego que permite cocinar los nutrientes básicos como la glucosa para que se genere energía. Esa es la base. Mientras que el CO2 que les comenté es el desecho, la basurita que la mitocondria y la célula ha formado, va a llevar o recorrer el camino contrario. Va a ir de la célula hacia la sangre, de la sangre hacia los alvéolos y de los alvéolos por la vía aérea hacia el exterior. ¿De acuerdo? Eso es a grandes rasgos. Muy bien. La ventilación, por lo tanto, va a permitir la llegada de aire rico en oxígeno hacia los alvéolos y va a permitir que el aire concentrado en CO2 pase de los alvéolos hacia el medio ambiente. Es un proceso dinámico, cíclico. Se divide en inspiración. La inspiración es activa, se gasta ATPs en la inspiración. La expiración es pasiva, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el tórax, los músculos intercostales, las costillas, el esternón, los cartílagos, por dentro, las pleuras y los pulmones son elásticos. Yo gasto energía para deformarlos y no gasto energía para que regresen a su forma natural o inicial. ¿Me hago entender? Por eso la inspiración es activa, la expiración es pasiva. ¿Quiénes tienen expiración activa? ¿Quiénes tienen que gastar energía para botar el aire? Los asmáticos. Los asmáticos hacen esto. ¿Sí o no? El sibilante en el asmático es expiratorio y el asmático tiene que gastar ATPs para botar el aire y eso lo agota. Gracias, excelente. Lo agota. Permite, gracias. Ya, este está acá medio, ¿no? Este de acá rojo, gracias. El asmático se agota y se cansa. Tú ven al asmático que te dice, doctor, ya no puedo más, estoy agitado. Pero si no has corrido, estoy agitado porque me estoy cansando de respirar, me estoy cansando de expirar porque me es difícil botar el aire. Bien, aquí tenemos la inspiración, la presencia, o mejor dicho, la entrada de aire del ambiente hacia los alvéolos es un fenómeno activo. La expiración con salida de dióxido de carbono es un fenómeno pasivo. Ahora, doctor, pero si es que uno mete oxígeno y bota CO2, ¿cómo se explica la reanimación cardiopulmonar, las maniobras de RCP? ¿No han visto ustedes que hablan que si tienes un paciente grave le des respiración boca a boca? Entonces tú dices, no, pero si yo estoy dando aire con oxígeno, o yo tomo oxígeno y le doy a la víctima, el aire de mi cuerpo no es puro CO2. ¿Eso es cierto? No, falso. Yo cuando boto el aire, ¿es 100% CO2? No. ¿Qué porcentaje es CO2 de lo que uno bota? Es poco. Más o menos un 3-7%, no es mucho. Pero recuerden que hay un volumen de aire que nunca pierde oxígeno, que no se intercambia y se llama el espacio muerto anatómico. Así que cuando yo hago esto y le doy una respiración boca a boca a una víctima, sí le estoy dando oxígeno al 21%, que es más o menos el aire contenido desde mi tráquea hasta los bronquiolos terminales. Más o menos sale 150 mililitros. Bueno, seguimos. Para que yo pueda respirar bien, debo tener bien todas estas variables. Debo tener indemne mis vías de control neurológico, indemne mis vías motoras o neuromotoras
que van hacia los músculos ventilatorios. Indegne mi caja torácica, mi pleura, mis pulmoncitos que puedan distenderse o expandirse bien y mi vía aérea permeable. Les doy un ejemplo de cada uno que puede alterar todo. Control neurológico. Por ejemplo, acabo de subirme a un caballo y voy a hacer un poquito de equitación. En eso el caballo ve que pasa por ahí una rata y se levanta y salgo cayéndome del caballo y me caigo de cuello. Y produzco finalmente una luxación de la articulación atlantoaxoidea. ¡Pum! Compresión de las primeras porciones de la médula espinal cervical. Pregunta de anatomía. Cuando yo me lesiono las primeras cervicales, estoy hablando la médula cervical, por ahí voy a dañar raíces nerviosas que van C2, C3, C4, C5. ¿Qué nervio importantísimo para la respiración parte de C3, C4, C5? El nervio frénico. Y cuando alguien se cae y se produce lesión cervical alta, hay un sufrimiento de los nervios frénicos, porque son dos, uno para cada lado. Y el nervio frénico, ¿qué función tiene? Inerva el diafragma. Y si yo me caigo y, entre comillas, me desnuco, que es el término popular, me desnuco, ¿no? ¿Qué va a pasar? Mi diafragma se va a paralizar y voy a perder el 70% de capacidad ventilatoria de manera aguda. Y eso me va a llevar a insuficiencia respiratoria y me puedo morir. Un ejemplo, cuando hay trastorno en las vías de control neurológico. Vías motoras. Tiene que ver con los nervios y con la placa motora que va hacia el diafragma y los músculos ventilatorios. Ejemplo, llego a mi casa cansado, abro el frigider y veo una lata de durazno. Uy, qué rico, digo, duraznito. Lo abro y me lo como. Y no reparo que venció el año 2007. Y está ahí, todo oxidado. Y me lo como. ¿Qué pasa con las conservas que ya se vencieron? Crece ahí una bacteria. ¿Cuál es? El Clostridium botulani. Entonces me como el duraznito y el Clostridium botulani hace su chamba. Genera la toxina botulínica. Y la toxina botulínica tiene un efecto bloqueador neuromuscular. Y comienzo a sentir poco a poco que me falta el aire y que me estoy ahogando. ¿Me entienden o no? Aquí el problema no es pulmón. Aquí el problema no es vía aérea cerrada, es placa neuromuscular. Otro ejemplo de eso, voy por la calle y se me antoja un ceviche de camarones y me lo como el ceviche de camarones, todos felices. En la noche, fiebre, malestar y siento adormecimiento en las piernas. Al día siguiente ya no me puedo parar. Al día siguiente ya no puedo respirar bien. ¿Qué es lo que me ha dado? Si no lo saben, no hay problema. ¿Alguien por ahí sabe el diagnóstico? El ciclo pasado me lo dijeron, ¿ah? ¿Cómo se llama esa enfermedad neuromuscular que ocurre como respuesta inmunológica a alimentos, vacunas o medicamentos? Excelente, el síndrome de Guillain-Barré. Se llama el síndrome de Guillain-Barré. Y el Guillain-Barré te puede originar compromiso ventilatorio y terminas haciendo insuficiencia. Caja torácica, voy con mi polo de la Alianza Lima y para mala suerte paso por el Monumental y sale toda Pinchera Norte y me agarran a patada, que me sacan el alma. Me llevan al hospital y llego muy disneico y en eso que observan en mi placa de tórax que tengo nada más 7 costillas fracturadas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Me han dañado la jaula torácica y también se está alterando mi ventilación. Sistema pleural. Voy por la calle con mi smartphone y en eso viene un choro del Callao y me dice, ya compadrito, dame tu celular. Y tú te pones macho y dices, no, voy a pelear porque están las fotos de mi enamorada, mejor no. Y el pata agarra un cuchillo y te manda un cuchillazo al pecho. Y en eso entras en insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque el cuchillo va a romper la pleura. Y no se olviden que la pleura maneja presiones negativas. Si alguna vez ustedes ven a una persona con un cuchillo en el pecho, lo peor que pueden hacer es sacarlo. Déjenlo ahí. Incluso con esparadrapo lo fijan ahí bonito.
y lo mandan al hospital. Porque si lo sacan, el aire se mete, colapsa el pulmón y entras en insuficiencia respiratoria. Distensibilidad pulmonar. Soy una persona que trabaja, vamos a poner, trabajo de albañil. De albañil estoy con la arena, el cemento, la mezcla, la piedra, ¿sí o no? Y no utilizo mascarilla. ¿Han visto algún albañil con mascarilla? Ahora sí, porque están exigiendo en las grandes construcciones. Anteriormente no. Y respiraban el cemento, respiraban la arena. Y esas sustancias que contienen sílice. Y el sílice se mete al pulmón. Y una vez que está en el pulmón, lo pone duro como si fuera un corcho. Se llama fibrosis pulmonar por sílice o silicosis. Pregunta, ¿esta persona que tiene fibrosis pulmonar por sílice tendrá una adecuada distensibilidad del pulmón? No la va a poder expandir bien porque está fibrosado, por lo tanto su ventilación se verá alterada. Y por último, permeabilidad de vías aéreas. Soy una persona que, vamos a poner, tengo una bronquitis o una faringitis, la clásica. Voy a la farmacia y le pregunto, ni siquiera al farmacéutico, le pregunto al técnico de farmacia, ¿ok? Dime, ¿qué es bueno para mi faringitis? Ya, ponte esto, ponte penicilina, ¿de acuerdo? Para tu infección. Listo. Y ni siquiera le preguntas si es alérgico. Bueno, agarras, buscas por ahí a la comadre, a la vecina de Coloquio Inyectables, ponme esta ampollita para mi garganta. Te comienzan a poner la ampollita y en eso... ¿Qué se está desarrollando? Un edema de glotis, ¿de acuerdo? Se cierra la vía aérea superior por una cuestión inflamatoria, alérgica severa. Es decir, se altera la permeabilidad de la vía aérea y eso también afecta a la ventilación. Miren, hemos hecho un pequeño adelanto a lo que voy a dedicar en el próximo ciclo, que es fisiopatología. Pero para ser fisiopato, tienes que saber fisio. Bien, con respecto a mecánica ventilatoria. Para lo que es mecánica ventilatoria vamos a aprender 3 conceptos. Retracción elástica del tórax y los pulmones, resistencia de fricción al flujo y resistencia de fricción de los tejidos. ¿Qué significa esto? Para que el aire entre a los pulmones no es tan sencillo, no es hacer solamente... Para que el aire entre a tus alvéolos, tiene primero que vencer al tórax y los pulmones. Tiene que ser el aire lo suficientemente potente en presión para que pueda expandir a los pulmones. No es tan sencillo. Primer punto. Número 2, resistencia de fricción al flujo. El aire, para que llegue a tus alvéolos, tiene que vencer a tu mucosa faríngea, tu mucosa laríngea, tu mucosa traqueal, tus bronquios, vencerlos para que llegue al alvéolo. Y hay una pregunta muy interesante. Lógica. ¿Cuál es más grande? ¿La tráquea o un microscópico bronquiolo? Es como que les preguntara de qué color es el caballo blanco de San Martín. Blanco. Y ustedes dirán, ¿más grande la tráquea, sí o no? ¿O no? Sí, pero si la pregunto como uno, ¿me entienden? Una tráquea, un bronquiolo. Pero pregunta, ¿hay un solo bronquiolo? Hay miles de bronquiolos. Si yo junto todos los bronquiolos, se formará una gran superficie bronquiolar. Entonces, ahora vuelvo a preguntar. Cuando el aire se mete a una tráquea que tiene un diámetro promedio de 3 centímetros. Y aquí tiene cierta dificultad para pasar. Pero cuando llega a los bronquiolos, ese aire se distribuye entre miles de bronquiolos y el aire pasa de manera más suave y más relajada. ¿Me entienden o no? Por lo tanto, el flujo aéreo tiene más problemas para pasar en las vías aéreas de gran calibre y pasa más facilito en las vías aéreas de pequeño calibre. ¿Se dan cuenta que la lógica no siempre funciona en medicina? Y por último, resistencia de fricción a los tejidos. ¿Han visto alguna vez dormir a un gordo? Pero un gordo. Cuando un gordo duerme, habitualmente ¿qué hace? Ronca. ¿Y qué es el ronquido? El ronquido es la lucha titánica del aire para llegar a tus vías aéreas. El aire tiene que agarrarse al puñete con tu faringe y tu laringe, que está gorda, rechoncha, porque así como eres gordo por fuera, eres gordo por dentro. Y el aire está... Y ese ronquido es la resistencia que tiene el aire para poder vencer fricción de los tejidos. Y no solamente en la vía aérea grande,
sino también en la vía aérea pequeña. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos una curva que grafica lo que es la distensibilidad o compliance, que son sinónimos. Distensibilidad o compliance es la capacidad del pulmón de expandirse a medida va ingresando un volumen de aire en el interior de ellos. ¿De acuerdo? La compliance o distensibilidad, capacidad del pulmón de expandirse, de aumentar su volumen a medida va ingresando volumen de aire interiormente. Todos son aquí personas sanas y yo sé que ventilar no es un problema. Incluso mientras que estoy haciendo clase están ventilando, porque la ventilación es un proceso autónomo, inconsciente, a menos que te lo vuelvas consciente. Y yo puedo hacer que la respiración de su compañera que está de rojito se vuelva consciente. ¿Cómo? Señorita, voy a sacarte la frecuencia respiratoria. Ya tú tranquila nomás, no te pantees. Y me quedo mirándola. Pregunta, ¿su frecuencia respiratoria será la real? Ya no, porque va a volver su respiración de inconsciente a consciente. Bueno, entonces cuando uno respira hace esto, o ventila, mete aire y no detalla mayor problema ni mayor trabajo. Y después, ¿por qué? Porque tienen compliance normal, conservada. ¿Me entienden o no? Pero pónganse en el pellejo de un asmático o de un paciente con EPOC. ¿Saben lo que significa EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La causa principal es el consumo de cigarro. Bien, póngase en el pellejo de un asmático severo, mal controlado o un EPOC. Ellos, cuando ventilan, hacen esto. Miren mi pecho, ¿eh? ¿Se dan cuenta que mi pecho siempre está hinchado? ¿Se dan cuenta o no? No baja a la normalidad como nosotros. Y cuando toma el aire lo hace con esfuerzo y para botarlo lo hace con esfuerzo con silbido, ¿sí o no? En el caso de los pacientes con problemas obstructivos de la vía aérea, como asma y EPOC, la distensibilidad o compliance está incrementada anormalmente. Incrementada anormalmente. El ejemplo más típico es el enfisema, que es una forma de EPOC. ¿De acuerdo? Ellos tienen la compliance incrementada y no es bueno. No es bueno. Vamos al otro caso. Soy un paciente que ha trabajado en la mina 15 años y no utilicé mascarilla. Llego al hospital porque estoy muy cansado, me agito mucho y tengo tos seca. Le pedimos que respire y respira así. Pregunta, ¿son respiraciones de poca amplitud y rápidas o no? ¿Por qué son de poca amplitud? Porque sus pulmones son chicos, fibróticos, no se expanden, tienen una compliance o distintibilidad disminuida y lo vemos en el caso de la fibrosis y tampoco es bueno. ¿Me hago entender o no? Ese es el concepto de distensibilidad o compliance. ¿Cuál es la fuerza contraria a la distensibilidad o compliance? Acuérdense que hago esto. Activo. Y para botar el aire, pasivo. ¿Cómo se llama esa fuerza contraria a la compliance? Se llama elastancia. Elastancia. O fuerza contraria a la compliance o también retroceso elástico. ¿De acuerdo? ¿Quién tiene alterada la elastancia? Los gordos, los muy obesos. Si algún día quieren explicarse por qué un gordito sufre para coger la combi o el carro a media cuadra y no llega, ¿ya? Pónganse un día 20 chompas de lana encima de su pecho e intenten coger la combi a media cuadra. Eso siente el obeso. Los obesos, su principal alteración de los obesos es restricción. A la espirometría, el patrón que ellos manejan es patrón restrictivo, no les permite expandir adecuadamente el tórax, no les permite que el tórax regrese a su sitio nuevamente, porque hay mucha infiltración grasa. No se olviden, ¿de acuerdo? A propósito, cuando hablé de cantidad de oxígeno en el aire atmosférico,
aquí es 21%, ¿no es cierto? La pregunta es, si yo voy subiendo en altura, ¿qué pasa con la presión de oxígeno? Baja, ¿no es cierto? Huancayo, ¿cuánto está? 3.200, más o menos, Huancayo, ¿no es cierto? Cerro de Pasco, 4.000 más o menos. Váyanse ahorita todos a Cerro de Pasco ahorita y juguemos un par de pichangas. ¿Podrán soportarlo o no? No, ¿por qué? Porque la oferta de oxígeno es pobre y vamos a hacer insuficiencia. ¿A qué nivel del mar? Teóricamente ya se dice que comienza a ser incompatible la vida humana. ¿A partir de cuántos metros sobre el nivel del mar? Se dice, no, de aquí para adelante solo los machos, es decir, los adaptados. Hablamos, por ejemplo, de la tribu Sherpa, ¿no? De los Himalayas, lo aguantan, pero un hijo de vecino como nosotros no. ¿Cuánto es? 6.000 metros. De los 6.000 metros para arriba, la fracción inspirada de oxígeno cae a 30%, la tercera parte de 21%, es decir, 7%. Y eso teóricamente ya no es adecuado ni es compatible con la vida de la mayoría. Nadie me dirá, no, pero yo vi que alguien llegó al Himalaya, quedó 8.800 sin oxígeno. Sí, se ha reportado, pero son casos excepcionales. ¿Qué es esto? La vía aérea. La vía aérea comienza en la tráquea y termina en los alvéolos. Una tráquea y termina en 300 millones de alvéolos. ¿Cuántas veces se divide la tráquea? Se divide 23 veces. Y las 23 divisiones terminan dando los alveolitos. ¿Parece un árbol volteado o no? Claro, es por eso que se le llama el árbol bronquial. Y justamente el aire tiene que pasar por este árbol bronquial y vencer la resistencia de los tejidos y del flujo. Todo esto que está acá, lo voy a explicar en 3 palabras. Cuando llega el aire hacia la vía aérea, grande, primero entra turbulento. El próximo año, me imagino que todos van a llevar medicina 1 o lo que es semiología. Y van a tener su chaquetita blanca, su estetoscopio recién compradito, ¿de acuerdo? Y médicos sin estetoscopio no se ve médico, ¿no es cierto? Y cuando ausculten a una persona y le ponen el estetoscopio aquí en el centro del pecho, por donde pasa la tráquea, va a escuchar turbulencia, ¿ya? Pero si agarras el estetoscopio y lo pones en la parte más periférica del pecho, vas a escuchar el murmullo vesicular. Turbulencia, murmullo vesicular. Flujo turbulento, flujo laminar. Por lo tanto, si hablamos de resistencia de las vías aéreas, el gas dentro del pulmón al inicio entra como flujo turbulento, pero a medida va ingresando al pulmón se transforma en un flujo laminar. La resistencia del aire no es constante, tiene que ver con la cantidad de flujo